Hola, soy Inés Hernández, terapeuta de Shiatsu. Como os dije en el vídeo de presentación, vamos a empezar a hacer pequeños vídeos por zonas, ¿vale? Hoy vamos a trabajar la zona de la cabeza, occipital, la parte posterior del cuello y la zona interescapular, ¿vale? Esto sirve sobre todo para aliviar las tensiones a nivel del cuello y a nivel interescapular, que es la zona que se sobrecarga más habitualmente, ¿vale? Empezaríamos trabajando una línea de 3 puntos, cada línea la trabajamos 3 veces. La presión sería volcar un poquito el peso de nuestro cuerpo hacia el paciente. Después seguiríamos con la línea del occipital, son también 3 puntos los que vamos a trabajar y se repiten 3 veces. Ahora trabajamos el bulbo raquídeo, hacemos una presión de 5 segundos, las anteriores son de unos 3 segundos más o menos, ¿vale? Y la repetimos 3 veces. Ahora trabajaríamos la línea cervical posterior, son 5 puntos y volvemos a repetir 3 veces la línea. Ahora trabajaríamos un punto muy importante que se trabaja 5 segundos, los puntos más importantes se trabajan 5 segundos 3 veces, sería el supraescapular. Entonces aquí por encima de los hombros volcamos nuestro peso mirando hacia los pies del paciente, 5 segundos, 3 veces. Ahora seguiríamos por la línea interescapular, son 5 puntos, que repetimos 3 veces, volcando el peso de nuestro cuerpo sobre el paciente, sobre la persona que se lo vayamos a hacer. Igualmente lo repetimos 3 veces, 3 segunditos más o menos cada presión. Hacemos una primera línea, la primera línea va pegada al hueso, a la columna, ¿vale? A la columna. La segunda línea sería por el otro lado del músculo. Son igualmente 5 puntos, las presiones de 3 segundos y las hacemos 3 veces, la misma línea. Ahora trabajaríamos el borde de la escápula, empezaríamos por el borde de la escápula, son 5 puntos, durante 3 segundos, 3 veces cada línea. Estamos trabajando sobre meridianos. Entonces al trabajar sobre meridianos tiene varias funciones. Aparte de trabajar el músculo y relajarlo, estamos trabajando también canales de energía. Ahora trabajamos por dentro de la escápula. Lo mismo que hemos hecho por fuera, por dentro, pero justo al borde de la escápula. 5 puntos, 3 segundos, 3 veces. Luego hay otra línea que es en diagonal, que son 3 puntos, desde el borde de la escápula hacia el otro extremo de la escápula. Ya terminamos cerca del brazo. Y tenemos otra línea que va por arriba, el huesecito de arriba de la escápula, de la espina. Ahí tenemos otros 3 puntos que presionaremos 3 veces durante 3 segundos. La última línea que trabajamos es entre la escápula y nuestro brazo, ¿vale? Hacia el brazo. Ahí tenemos 5 puntitos también para trabajar. Y esto nos sirve también para despegar la escápula, que habitualmente por las contracturas se nos queda pegada un poquito en el cuerpo. Todo esto igual se repite en el otro lado, ¿vale? Serían los dos lados. De esta forma estaríamos trabajando toda la parte superior de la espalda, ¿vale? Entonces aquí aliviaríamos todo tipo de contracturas a nivel de hombro, de cuello y de escapular. Muchas gracias. Cualquier consulta podéis poneros en contacto conmigo. Mi correo es ineshs79@gmail.com. Podéis consultar cualquier cosa o a través del canal de YouTube. Ahora en el siguiente tutorial trabajaremos el resto de la espalda. Os explico un poquito más la zona dorsal y lumbar. Muchas gracias. Nos vemos. Un beso.